¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta complicada que requiere de una respuesta igualmente compleja. No le puedes pedir a un especialista de cualquier área que explique de manera simple y en unos cuantos minutos una teoría sobre su especialidad, ya sea física, química, ingeniería, literatura, etc. Sobre todo cuando no tienes siquiera los conocimientos básicos de esa materia. Por ende, si no cuentas con los conocimientos sobre temas espirituales y ni siquiera crees en ellos, necesitarías de estudiar, investigar, reflexionar y sobre todo creer en la dimensión espiritual para poder alcanzar ese entendimiento. En este tipo de cuestiones es necesaria la experiencia propia. No bastan las ideas prestadas y planteamientos intelectuales, pero puedo explicar algo de lo que yo he aprendido. El sufrimiento en términos de la experiencia humana es resultado de la maldad del propio ser humano hacia sus semejantes, no de Dios sobre el humano. El Hacedor nos creó con libre albedrío, es decir, nos da la oportunidad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal. No puedes culpar a Dios por el sufrimiento en general, sabiendo que se nos ha dado libre albedrío. Cuando tú mismo eres libre de elegir y aún así tienes pensamientos, acciones y palabras de egoísmo, violencia, ambición, lujuria, etc., hacia otros seres vivos y para contigo mismo, que causan y te causan sufrimiento, no tienes razón para culpar al Creador, desde una conciencia limitada de sus planes en la tierra. Es necesario asumir la completa responsabilidad de nuestros actos, pensamientos y palabras para entender cómo podemos afectar la vida de otros. Eventualmente te das cuenta que al decidir hacer el mal a otro humano, le haces daño y éste a su vez podría afectar la vida de otro en venganza, causando más sufrimiento. Así todo continúa como una cadena. Dios sustenta y controla este mundo, pero nos deja vivir las consecuencias de nuestras malas acciones. Él no está corrigiendo en todo momento palabras, pensamientos y acciones humanas. Cada ser tiene que entender que hacer el mal es la decisión equivocada por las consecuencias que provoca. Es a través del sufrimiento ocasionado por una mala conducta que el ser humano debiera aprender a realizar el bien. Sin embargo, eso difícilmente ocurre. Es mucho más complejo que eso responder la pregunta, y claro que tiene una respuesta espiritual, pero es difícil entender cuando no crees en esta dimensión de la realidad. El sufrimiento y pecado están en estrecha relación de manera casi inseparable, pues uno es resultado del otro. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, al heredarla de nuestros padres primordiales, Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios. Ellos se rebelaron contra Él y albergaron el deseo de ser como el Creador, idea tan común hoy en día. Esa ambición fomentada por Satanás, la serpiente que engaña al mundo, sembró el pecado en los corazones de los primeros padres de la humanidad. Como resultado, cada ser humano que nace tiene una naturaleza rebelde hacia Dios y no desea obedecerlo ni creer en Él, aunque representa todo lo bueno, lo justo y es indudablemente la luz del mundo. El cuerpo sigue la ley de la carne. Cada ser humano está contaminado por el pecado y comete varios a lo largo de su vida, en mayor o menor intensidad. Es parte de la naturaleza, pero se puede ejercer el autocontrol y alejarse del pecado por voluntad, para no cometer así pecados muy graves que causarían un gran sufrimiento a otros. El pecado es todo aquello que se opone a los mandamientos de Dios. Matar, robar, mentir, fornicar, ambicionar, idolatrar, el adulterio, la blasfemia y la deshonra a tus padres, entre muchos otros. Todas esas malas acciones, palabras y pensamientos son fomentadas por la sociedad moderna que continuamente rechaza a Dios. Por ello sabemos que vivimos en un ambiente corrupto,
donde crecen las malas acciones y palabras entre padres e hijos, amigos, conocidos, etc. Las influencias negativas de la cultura, la carencia económica y manipulaciones adversas de religiones predominantes alimentan constantemente los pecados que habitan en las personas y esto desemboca oleadas de sufrimiento. La enfermedad es también resultado del pecado, producto de no arrepentirse y tratar de enmendar las malas acciones, ya sea heredada o generada en tu cuerpo. Esto podría parecer imposible de entender en casos como el cáncer infantil o en general cualquier enfermedad aparentemente injusta y dramática que veamos en cualquier infante. Pero el que no podamos entenderlo o saber por qué ocurre no afirma que implícitamente significa que es la voluntad de un Dios malvado, que castiga alejando cualquier responsabilidad personal, por ejemplo, de los padres. La enfermedad causa sufrimiento, por lo cual Dios busca que aprendamos virtudes, ya sea humildad, valentía, perseverancia, perdón, agradecimiento, amor, etc. Esas hermosas virtudes que se oponen al pecado son necesarias y valiosas para el crecimiento espiritual, que también está asociado a la armonía del cuerpo y por ende a la salud. Podemos decir también que el sufrimiento desarrolla la inteligencia y las virtudes en los humanos, pero también puede generar más odio y pecado. Todo depende del camino que se toma, al hacer el bien o el mal. Si eliges el camino que rechaza a Dios, la caída es segura y la oscuridad cubrirá tu vida, aunque muchos asimilen ese destino como normal, es decir, el desamor, el rencor y la soledad. Tanto el pecado como el gobierno de Satanás en la tierra son la razón de que exista el sufrimiento. Todos somos pecadores y todos sufrimos en mayor, menor o igual medida. No hay ni un solo humano verdaderamente justo y bueno. No lo hay. Simplemente todos pecamos y podemos ocasionar en cualquier momento sufrimiento a otro ser vivo y a nosotros mismos. Es muy importante entender lo que es el pecado y quién es Satanás para comprender por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo. Sin embargo, Dios es misericordioso y el único bueno, quien ya nos ha dado un Salvador que nos protege y defiende de Satanás, que nos libera del sufrimiento y nos ayuda a no pecar gravemente. Un Salvador que nos conducirá a la vida eterna, donde no existe el pecado y el sufrimiento. Esta idea es una locura para el que no cree, una imposibilidad lógica para el ateo, pero es una promesa y esperanza para el que cree. Solo se debe creer en Jesús el Mesías y Dios hará las cosas nuevas, en un futuro donde terminará con el sufrimiento injusto. Además, Dios promete que castigará a todos aquellos que hicieron un gran mal a otros humanos. Lo puedes entender solo cuando crees en Jesús y lees la Biblia, donde nos dice: mía es la venganza y la justicia. Los primeros en pecar fueron Adán y Eva, al desobedecer a Dios y creer en la serpiente, llamada también diablo o Satanás. Satanás existe y tiene una importante influencia en la mente del hombre. Es un querubín que se rebeló contra Dios, pues quería ser como él. Su orgullo y ambición lo corrompieron. Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la ciencia, la comunicación, la educación y el comercio. Los pensamientos, ideas y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Satanás también es el príncipe de la potestad del aire, que gobierna el mundo y la gente en ella. Tiene acceso a los humanos a través de sus pecados. Y nacemos con el pecado desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y le hicieron caso a la serpiente. Esa calamidad se repite día tras día desde entonces.
en cada ser humano. Cuando pecas, Satanás puede manipularte para obrar su mal. Esto no quiere decir que él gobierna el mundo completamente. Dios es soberano de todo, incluyendo esta tierra. Pero sí, significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que él ha impuesto. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre el mundo, debemos recordar que Dios le ha dado dominio solo sobre los incrédulos. Los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, no está diciendo que él tiene la autoridad máxima. Da la idea de que Satanás gobierna el mundo incrédulo de forma específica. El ateo sigue la agenda de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El método engañoso de Satanás incluye promover filosofías falsas en el mundo, ideas que cierran la voluntad para valorar la verdad del Evangelio. Las filosofías de Satanás son las prisiones que encarcelan la mente y el espíritu de la gente, y ellos necesitan ser liberados por Cristo. Dios no quiere máquinas programadas para hacer el bien solamente. Quiere que se decida a hacer el bien por iniciativa propia. Quiere que tú decidas creer en Él, que tengas fe y amor para Él por tu propia decisión, aunque eso signifique locura para el mundo secular. Es por eso que Dios no interviene ni detiene la mayor parte del mal, el sufrimiento en la tierra, pues cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos malvados, al igual que sus víctimas, para así aprender y oponerse al mal, como a su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Dios puede intervenir en tu vida y protegerte del mal y el sufrimiento si se lo pides sinceramente de manera directa y personal. Pero si no tienes fe en Cristo, el único Dios hecho hombre, no puedes esperar que te proteja o te ayude. Si no crees en Él y no tienes una relación de amor y confianza, sino por el contrario, le insultas, lo odias y blasfemas, ¿cómo puedes esperar que intervenga en tu sufrimiento? Ese sí que es un pensamiento irracional. Es necesario tener una fe verdadera en Cristo para que te ayude Dios. Eso es básico en el estudio de la fe a través de las Escrituras Sagradas. Dios quiere que rechaces el mal y te des cuenta de lo que significa el pecado en tu vida y la de otros. Que entiendas el gran valor de las virtudes y sepas que no estás solo en esta lucha. En cualquier momento puedes acudir a Él y buscar su sabiduría, el amor, el perdón y misericordia. Él es un Padre amoroso que no quiere verte sufrir. Quiere ayudarte a ser un humano luminoso que irradia las más bellas virtudes, siendo una de ellas la fe en Cristo Jesús, quien ya perdonó todos tus pecados en la cruz y solo está esperando que lo creas y decidas vivir una vida alejada del pecado y llena de virtud. Cuestiona la historicidad de Jesús, analiza su vida, sus enseñanzas, su repercusión en el mundo. Recuerda que en cada caída Dios está para ayudarte a levantarte y que en cada sufrimiento Él te dará la fortaleza y sabiduría para salir adelante y siempre victorioso. Pero si no buscas a Dios, vivirás una vida hueca. Tendrás un vacío que no se llenará con nada y jamás entenderás la hermosa personalidad del Creador y lo maravilloso que es tener una relación cercana con Él, como un hijo de Dios. Y tristemente nunca comprenderás el significado verdadero de la vida, amor, sufrimiento y pecado. Vivirás conforme a la corriente de este mundo, con alegrías materiales pasajeras, sin un sentido valioso, como una alegría exagerada por el estreno de una película hollywoodense o un videojuego, poder mirar de cerca a un famoso o sentir que la victoria de algún atleta o equipo deportivo que consideras te representa de alguna manera. Los humanos somos por naturaleza corruptos.
nacidos en el pecado y malditos por él. No tenemos cualidades para ser salvados, no lo merecemos. Y aún así, Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo, Jesús Cristo, que es Él mismo en forma visible, para ser sacrificado como una víctima, así como todos esos seres vivos que sufren en la tierra, para ser salvos todos los que creamos en Él. Si lo piensas, ¿qué mayor acto de amor y empatía por las víctimas y los que sufren injusticias puede haber que este? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama y te demuestra su amor en el sacrificio de Jesús en la cruz. Creer en Él es la decisión más importante de tu vida, que determinará el destino de tu eternidad. La alternativa es solo ser un humano mundano más, muerto en espíritu, corriendo la carrera hacia ninguna parte más que hacia el cementerio. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo afuera. Acércate hoy mismo a Cristo Jesús. Él te recibe con amorosos brazos y no te rechazará. Si lo piensas, ¿qué mayor acto de amor y empatía por las víctimas y los que sufren injusticias puede haber que este?